Buenas noches para todos, mi nombre es Matías y hoy quería traer una información sobre una investigación que están realizando en Argentina por lavado de dinero a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Para quien no me conoce, yo formé parte durante 21 años, fui miembro de la institución Iglesia Universal tanto como miembro joven, formé parte de grupos y estaba haciendo el curso de preparación de obreros. Así que bueno, eh, lamentablemente tengo malas experiencias dentro de la institución y me siento, por todas esas experiencias que pasé, capacitado para poder hablar y revelar la verdad detrás de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina. Este video hoy es un poco para explicar aquello, perdón, que salió en los medios hace 2 días. Salió una nota en TN y en La Nación Más y en otros medios periodísticos sobre una investigación que la iglesia está sufriendo en Argentina, ¿no? Que está siendo realizada en Argentina. Y voy a leer un poco acá de lo que salió en TN. Y después voy a explicar algunos detalles que lamentablemente el periodismo en Argentina no se informa, no consigue, digamos, realizar una investigación profunda, informarse, para poder dar una noticia correcta. La nota, el video que está en TN y el video que está en La Nación Más, el de La Nación hasta que no está tan de manera errada, pero el de TN tiene un montón de errores. Colocaron una imagen que no es de la Iglesia Universal. Cuando se refirieron a la iglesia, tuvieron un montón de horrores, no son errores, horrores. Y viendo los comentarios, tanto de personas que no son de la iglesia como personas que son de la iglesia, ellos en los comentarios cuestionan algunos puntos y es verdad, cuestionan. Hay cosas que los miembros de la iglesia no saben. Pero bueno, voy a leer un poco acá a ver lo que dice. Investigan a la Iglesia Universal del Reino de Dios o sea, por lavado de dinero. Acá ya está mal el título, ¿no? La insólita explicación del líder religioso. La causa comenzó en 2020, cuando el jefe de la organización quiso comprar una radio. Las donaciones figuran desde 2010 y hasta hay un donante que es beneficiario de la asignación universal por hijo. La nota es de Sergio Farela. Bueno, Sergio, antes hace una nota, no me extraña, ¿no? Que sos periodista, deberías eh, investigar, eh, digamos, realizar una investigación profunda para entender, hablar con personas que fueron o que son de la iglesia para entender un poco eh, y para no pasar vergüenza como pasaron vergüenza en la nota. La justicia investiga a una organización religiosa por lavado de dinero y la mira está puesta en Ricardo Alberto Cis, el líder de la organización religiosa. Bueno, acá quiero entrar. Toda institución religiosa tiene un estatuto para inscribir en el registro de culto la institución religiosa, sea cual sea una institución de matriz africana, sea una institución evangélica, sea una institución de cualquier otra religión. Al momento de escribirse tiene que tener un estatuto donde explica por una forma de decir, la doctrina, las prácticas de la, de la institución religiosa. Y también tiene que tener un cuadro de, ¿cómo se diría? Un cuadro, digamos, nombrando un presidente, vicepresidente, tesorero, secretarios, y tiene varios cargos. No sé exactamente todos los cargos que tiene que tener, pero son varios. El presidente, vicepresidente seguro, secretarios, a veces hay uno, dos, tres, cuatro secretarios y también un tesorero o tesoreros, ¿no?
Y las personas acá, ¿no? Los que son miembros de la Iglesia Universal, ponen acá en tela de juicio este nombre, Ricardo Alberto Cis, porque no conocen, no saben quién es esta persona. Ricardo Alberto Cis fue presidente de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina. Esto es la denuncia se originó en 2020. En ese tiempo él era presidente. Hoy, en 2025, ya no es más presidente él de la Iglesia Universal. El presidente de la Iglesia, presidenta, mejor dicho, es la señora, ya les voy a decir, Orax, que es Orax Idenei María de Asís, que es esposa de Carlos Asís. Carlos Asís es un pastor de muchísimos años y actualmente lo último que vi que estaba en silla de ruedas. Por eso las personas dicen, no, pero ese no es el líder, es Julio Freitas. Sí, Julio Freitas es el líder, digamos, de fachada de fachada, ¿no? En la Iglesia Universal de Argentina, es el líder religioso que manda a los demás obispos y pastores en la Argentina y en Sudamérica, ¿no? Porque Argentina, digamos, desde Argentina se maneja todo lo que es fuera de Brasil, que es otra cosa, se maneja tanto Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia. Y algunos, no sé ahora, pero se manejaban también algunos países de, de Centroamérica. Creo que ya no. Y las personas decían, no, pero no es el líder Ricardo sí, no tiene nada que ver. No, es una información pública. Si ustedes quieren ver y sacarse la duda para ver que no estoy hablando cosas que no tienen nada que ver, que estoy diciendo mentira, ustedes pueden simplemente vayan a Google y coloquen Orax, voy a deletrar. Orax es O-R-A-C-Z. Idenei María. Coloquen así, de Asís también, o simplemente María. Orax Idenei María. Coloquen en Google y van a ver que sale Iglesia Universal investigada, INEC, una materia, una nota en Infobae también, que es un poco más vieja, y va a aparecer el boletín oficial. El boletín oficial donde se anuncian que la iglesia tuvo ese cambio de líderes. Esto es algo legal, esta composición de presidente de una institución religiosa. Es algo legal, es algo que es obligatorio para todas, como dije anteriormente, para todas las instituciones religiosas que se inscriben en el registro de culto. La justicia la investiga Ricardo Cis, el día de la organización religiosa. La causa sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios comenzó en 2020, pero los hechos investigados se remontan a una década atrás. También vi una materia que habían otros presidentes, tuvo la iglesia otros presidentes, y también fueron investigados, creo que fue en 2009-2010. La situación que destapó todo fue cuando en 2020 el líder, Ricardo Alberto Cis, líder y pastor, dice. No sé, nunca, la verdad, que ya había escuchado hablar de esta persona. Y después de otras personas más, porque siempre tuve curiosidad yo, y también en el diario, ¿no? En el diario El Universal, que es el diario de la iglesia, pueden ver que también había una persona llamada Pedro Javier Minetti, algo así, que era el líder de redacción del diario. Y esa persona también tenía un puesto importante también en la iglesia. Después fue para México cuando el obispo de Villalma fue transferido. Cuando intentó comprar una radio para difundir su fe, dice. La verdad que compró una radio para la iglesia. Como su situación patrimonial no se condecía con el presupuesto que le demandaba esa compra, comenzaron a investigarse una serie de transferencias de la organización. La justificación del pastor fue que había obtenido todo ese dinero a partir del diezmo que dejaban los fieles en la iglesia, pero no presentó ninguna documentación. En realidad todas las ofrendas, diezmos y sacrificios que son hechos en la Iglesia Universal son todos hechos, la mayoría en dinero. ¿Por qué? Porque, digamos, en la iglesia, diferente cómo funciona en Brasil hay máquinas donde uno, en Argentina le dicen postnet, en realidad son máquinas máquinas de cartón de crédito, donde
las personas hacen sus donaciones tanto en crédito como en débito. En Argentina eso nunca se usó. Lo que se comenzó a usar durante la pandemia, que yo también hice mis diezmos y ofrenda, se habían usado la transferencia bancaria, que de hecho cuando yo salí eh, hice el pedido para que me devuelvan todas las donaciones que yo hice y me hicieron la devolución en el mes de abril-mayo. Me hicieron la devolución, no era mucha plata, pero como yo me sentí engañado, hice el pedido para que me devuelvan y después de un va y viene me devolvieron esos valores. Solamente que fueron hechos por transferencia, que había pruebas de que yo los hice. El resto de diezmos, ofrendas y sacrificios que hice en dinero, olvídate, es imposible calcular porque no hay manera, no hay registro. Como dice acá, o sea, realmente no hay registro. Las personas dan y no hay registro porque uno va y deposita el dinero en el alfolí, que es una bolsa, ¿no? Una bolsa de tela, para quien no es de la iglesia, para quien entienda. Y no hay manera, hay personas que depositan una moneda y hay personas que depositan un fajo de dinero. No hay manera de saber. Esto realmente no hay manera de saber. Pero acá viene otra información. La UFI, que es la Unidad de Información Financiera, analizó las donaciones recibidas por la iglesia y descubrió que en 2010 45 personas habían depositado 4 millones. En 2010, 4 millones de pesos era mucha plata. Para que se den una idea, en 2010 yo trabajaba en una farmacia y cobraba 1.500 pesos. Me acuerdo, 1.500 pesos. Pagaba de alquiler 1.200. Imagínense lo que era 4 millones de pesos. Y lo que me parece extraño que esas personas en 2010 hayan depositado dinero, porque sí, Argentina está bastante atrasado con el tema de las transferencias electrónicas. Está atrasado a comparación de lo que es la iglesia en Brasil, que hace muchísimo tiempo ya acepta diezmos, ofrendas y sacrificios con cartón de crédito o de débito. En Argentina 2010 decir que 45 personas hicieron donaciones en transferencia bancaria es muy raro, es algo, digamos, que a mi punto de vista es, digamos, muy extraño. Pero los aportes no terminan ahí, porque entre 2002 y 2013 26 personas aportaron 160 millones de pesos, lo mismo. En 2000 no pasó mucho, entre 2010, ¿no? A 2012, 2013, 26 personas aportaron 160 millones de pesos. Era muchísimo dinero. Hoy también sigue siendo 160 millones de pesos, pero comparado a lo que vale el dólar en Argentina hoy, que está alrededor de 1.200, 1.300, a ese tiempo que valía en 2014, no me acuerdo cuánto valía, pero no valía mucho más de 9, 10 pesos, algo así. No tengo ahora esa información. Era muchísimo dinero. Además, uno de los donantes es beneficiario de la Asignación Universal por Hijos. Acá yo quiero entender que, a mi punto de vista, es una situación muy extraña. Una persona que cobre la Asignación Universal deposite, digamos, esté entre esas personas que depositan ese dinero, esos 160 millones de pesos. Y aparte que una persona realice transferencia bancaria ya en ese tiempo es muy difícil, es algo, puedo decir, imposible que alguien en 2013 realice una transferencia bancaria como ofrenda, diezmo, sacrificio en la Iglesia Universal. Es imposible. Entre 2010 y 2014 la Iglesia Universal del Reino de Dios recaudó 260 millones. Una cuenta que se incrementó con el paso de los años. Acá ellos dicen fueron 260 millones que fueron los que la UFI pudo detectar. Al día de hoy la organización religiosa tiene 7 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y 14 en la provincia de Buenos Aires, además de otras propiedades en el interior. En realidad la iglesia tiene casi 350 templos, muchos son alquilados, por eso es que ellos dicen 7 inmuebles propios en Capital.
Pero el patrimonio termina ahí, porque la iglesia cuenta con 186 autos y un avión Cessna 750. En resumen, cuentan con 5 millones de bienes, 5 millones de dólares en bienes, que para mí que no llega ni siquiera al 1% de lo que la iglesia tiene en Argentina. Acá nos dice que tienen también una casa importante, ¿no? Quinta, no sé cómo se lee, cómo se diría, una casa quinta en Pilar, donde es un lugar del hacer, y que en 2009-2010 había una persona que trabajaba ahí mismo en Pilar, en la casa donde vivía en ese tiempo el obispo Marcos Vinicius. O sea que, por lo que más o menos yo tengo entendido y sé, es que, digamos, en Pilar es donde vive el obispo que está encargado del país, que es una casa, mansión considerable. La causa inicialmente se originó en el juzgado de Arroyo Salgado y luego, por un conflicto de competencia, pasó al fuero penal económico. En total son 13 las personas que serán indagadas por el juez Diego Amarante, que es el juez que está encargado de esa causa, a pedido del fiscal Emiliano Werberov. La misma se realizará el 30 de agosto. Dice desde la iglesia, no tiene sentido acá, porque está mal redactado. Entre quienes deben declarar está la presidenta, acá está donde llego, ¿vio? ¿Vio cómo era? ¿Vio que tenía razón? Quienes deben declarar está la presidenta de la Iglesia Universal del Reino de Dios, María, y está mal escrito acá, es María Idinei. Acá ellos colocaron María Idinei, Orax de Asís, y el tesorero Ramón Raitelli. Muchas personas no saben eso porque la iglesia todos los años o varias veces durante el año, cuando tiene que tomar una decisión legal de compra, venta de inmuebles, cuando la iglesia tiene que realizar cambio en su cuadro de dirigentes, siempre realizan asambleas para aprobar presupuestos, para ver cuánto entró y cuánto salió, cuánto ingresó de dinero, cuánto salió de dinero, todo lo que sería contaduría. Y uno, primero, miembro, no tiene información de todo eso, de lo que la iglesia hace. Obreros mucho menos, pastores calculo que tampoco, ¿no? Son unas pocas personas que tienen ese acceso a esa información, que en realidad debería ser, si sería una institución religiosa seria, esa información eh, debería ser de dominio público para los miembros, porque los miembros son directamente, digamos, también responsables, miembros obreros, porque ellos son los que son diezmistas, los que son ofertantes y los que realizan sacrificios, que ahí es otra cosa, que hay un video que yo explico sobre la hoguera santa, que son los sacrificios. Así que pueden ver ahí en mi canal que hay un video casi de una hora que explico. También declararán los apoderados Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Sousa Magalhães, quienes están vinculados con el bolsonarismo en Brasil. Esa información no me consta que Bolsonaro tenga algo que ver, todo lo contrario, la iglesia tiene vínculos, la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil tiene vínculos directos con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero eso es otro tema que no vamos a entrar. Como dije, está mal redactado, y en la nota también, que pueden también ver, que hay una nota en YouTube, una materia, una nota que hicieron, que dicen que la iglesia es una iglesia evangelista. La Iglesia Universal, primero que evangelista, es aquel que realiza evangelización. No es la iglesia no es evangelista. Y si quisieran referir, la iglesia sería evangélica, no evangelista. Pero la iglesia no es evangelista, no tiene nada que ver esa denominación que le dan, y mucho menos la Iglesia Universal es evangélica. La Iglesia Universal es una iglesia neopentecostal con algunas prácticas
de tipo esotérica y de otro tipo, pero no es una iglesia evangélica. Así que bueno, este video estoy haciendo para muchas personas que principalmente que no entendían el tema ese de quién era esa persona, Carlos Asís, eh, y que los medios apuntan como líder. En ese tiempo esa persona era presidente. Pero eso es algo que no te lo dicen en la iglesia. No te dicen en la iglesia quién es el presidente de la iglesia, quién es el vicepresidente de la iglesia universal. Sería como el dueño, el dueño acá en Argentina. Es así, es el dueño en Argentina de la iglesia. No te dicen quiénes son los secretarios, no te dicen quién es el tesorero, no te dicen cuánto entra, no te dicen cuánto sale, no te dicen cuánto tu iglesia, la iglesia donde estás concurriendo, son los gastos mensuales, si la iglesia se mantiene sola o tiene que pedir ayuda a la regional, cómo es el funcionamiento. No hay transparencia ni para los miembros ni para los obreros. De hecho, o sea, hay muchas cosas que uno como miembro o con los obreros que compraban, como los materiales de limpieza, quien compra son los miembros de grupos jóvenes, los elementos de la Santa Cena son los obreros que compran. Las refacciones en la iglesia, la mayoría, cuando son refacciones en iglesias chicas, tanto como pintura, albañilería, quien realiza y quien aporta los bienes, el dinero para comprar pintura, para comprar cosas para la, son los miembros, son los obreros. Son los obreros. Cuando se hacen propósitos en la iglesia, como por ejemplo, cuando se entregaba cintas, cuando se hacía, no sé, algún tipo de propósitos, los folletos, ¿qué más? Agua, cuando había que pagar micros, cuando había que comprar algún elemento. Todas esas cosas no paga la iglesia en sí, la institución Iglesia Universal. Lo pagan los obreros y los miembros que son de los grupos, que la iglesia se divide en diferentes grupos. Las entregas de alimentos también. Ahí vi personas que decían que la iglesia realizaba entrega de alimentos. Los alimentos, la iglesia no compra alimentos para donar. Quien trae los alimentos es ese mismo caso, obreros, miembros y los miembros de los grupos son. Así que la iglesia en sí no mete la mano en el bolsillo por nada. ¿Cuántas veces vimos ya, y vos que sos miembro, que fuiste miembro, cuántas veces viste que el pastor estaba pidiendo plata para ofrenda, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para pagar el alquiler, para pagar la luz? ¿Quién puede pagar la luz? ¿Quién puede pagar el gas? ¿Quién puede pagar el agua? ¿Quién puede pagar esto? ¿Quién puede ayudar para pagar el alquiler? Tenemos que pagar tanto de alquiler. Si ya la iglesia está recibiendo, los miembros son los diezmistas, ya están aportando ese valor para que justamente, como se menciona el libro de Malaquías, para que haya mantenimiento en mi casa. ¿Cómo puede ser que haya diezmistas? Los diezmistas son activos, o sea, los diezmistas son fieles a la institución religiosa, pero digamos el mantenimiento siempre está faltando. ¿Cómo es? ¿Quién se está llevando el mantenimiento? Y otras cosas más, ¿no? Que bueno, que a medida que vaya, digamos, desarrollando el canal, que recién está empezando, tiene pocos seguidores, vamos a ir tocando esos diferentes temas. No soy mejor ni peor que nadie. O sea, salí de la iglesia, no tengo rencor de nadie. Perdón. Solo cuál es nuestra misión. Es, digamos, de no ver personas engañadas. Nuestra lucha no es contra carne o contra sangre, es contra el sistema religioso. El sistema religioso que está matando espiritualmente a muchos, que está haciendo con que muchas personas no crean más en Dios. Y Dios no tiene nada que ver con las actitudes que tienen estos líderes religiosos. O sea, Dios está aparte de eso. Y me va a decir, pero ¿por qué Dios está permitiendo? Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. O sea, es algo que se está cumpliendo. Muchas personas cuando ven un terremoto, cuando ven alguna tragedia, dicen, "Ah, Jesús está volviendo". Sí, Jesús está volviendo. Son señales. Pero una de las señales principales
sino por decir la señal principal que el Señor Jesús nos advirtió y que está siendo pasada por alto son los falsos profetas. Jesús dijo que iba a haber que falsos cristos iban a levantar falsos profetas y que engañarían a muchos. Y es aquello que está aconteciendo, es algo que está escrito, está aconteciendo y las personas no están prestando atención. Tal vez prestan atención en el terremoto, prestan atención en el huracán, prestan atención en que el amor de muchos se enfriaría, prestan atención de que padres mata hijos, hijos matan padres, pero no prestan atención en que falsos profetas se tienen que levantar para que se cumpla aquello que el Señor Jesús dijo. Y eso es el cumplimiento de la palabra de Dios, son los falsos profetas. Cabe a uno estar atento para no caer en las trampas de esos falsos profetas. Así que, gente, eso es lo que tengo que decir por hoy. Cualquier cosa me preguntan en los mensajes, y voy a dejar un número de teléfono en la descripción del video. ¿Para qué? Para que aquel que quiere, así como yo, conseguí que me devuelvan los valores. Así que si ustedes quieren, yo les voy a mandar la información. Yo voy a dejar mi número de teléfono en la descripción del video y me mandan un mensaje y me dicen: mira, Matías, quiero saber cómo hago para recuperar mi dinero. Y yo le voy a mandar la información, le voy a mandar el contacto donde ustedes van a tener que mandar la información. No va a ser conmigo, yo no recibo nada, todo lo contrario. Ustedes van a hablar directamente a un sector de la iglesia, que es un número que no es un número público. Pero ustedes van a hablar directamente con esas personas y le van a decir: yo quiero que me devuelvan las donaciones que hice. Así que bueno, que Dios los bendiga, buenas noches para todos y hasta pronto, ¿no? Vamos a estar ahí ligados, vamos a tratar de estar grabando más seguido para desenmascarar los falsos profetas. Que Dios los bendiga.